No, muchas gracias. Quiero aprovechar en primer lugar para saludar y felicitar a todos los candidatos y candidatas electas el domingo pasado, al gobernador electo, a los diputados, diputadas y cada una de las categorías. En estos 40 años de democracia, poder transcurrir un proceso electoral, obviamente que es motivo suficiente para, como militantes políticos, sentirnos orgullosos. Pero quiero sí denunciar algo en términos políticos que estamos discutiendo, obviamente, en el ámbito de la justicia electoral en la provincia de Santa Fe. El día lunes 11 de septiembre, apenas unas horas después del escrutinio provisorio que había arrojado los resultados en cada una de las candidaturas, el presidente del Tribunal Electoral de la provincia, el doctor Daniel Herbeta, a la vez presidente de la Corte Suprema de Justicia, le comunica al diputado Carlos Delfrade que en esta oportunidad él iba a hacer la distribución de banca sin tener en cuenta el piso electoral que está establecido en el decreto 9280 en su artículo 5 y hace mención, nobleza obliga, a que siempre fue su posición cada vez que la Corte tuvo que discutir este tema por alguna queja de inconstitucionalidad de algún ciudadano o ciudadana candidata que se veía afectado. Y la verdad que nos sorprendió, fuimos al escrutinio definitivo sabiendo que estábamos disputando una banca desde el Frente Amplio por la Soberanía, el tercer lugar, con el lugar número 11 de la lista que encabezó Omar Perotti. Y solamente 6 minutos después de haber ingresado una nota al tribunal para que se nos diga cuál iba a ser el criterio para distribuir las bancas, el Tribunal Electoral estaba haciendo llegar a los apoderados de cada una de las listas que estamos participando en ese escrutinio definitivo la nómina de los 50 diputados y diputadas electas. 6 minutos después. El día lunes próximo pasado a las 18 horas se hizo una reunión donde participaron todos los apoderados y ahí nos noticiamos de dos situaciones. La primera, que aquella nota aclaratoria que hemos presentado el día sábado, el Tribunal Electoral lo tomó como una impugnación y de hecho le dio curso como impugnación y al día de hoy está en manos del procurador de la Corte de la provincia de Santa Fe, el doctor Herbeta. Nosotros, perdón, el doctor Barraguirre, Jorge Barraguirre. Nosotros queremos, en primer lugar, echar por tierra aquellas valoraciones o interpretaciones que hacen algunos actores. Algunos son abogados constitucionalistas que respetamos y que le tenemos afecto, cuando públicamente manifiestan de que la ley 12.367 y su modificatoria, es decir, la ley que pone el régimen de internas abierta y simultánea en la provincia de Santa Fe, al momento de ser aprobada, aquel 19 de agosto del 2004, cuando se deroga la ley de lemas, había producido una derogación orgánica de ese decreto 9280 en su artículo 5 que establece que para ingresar en la distribución por el sistema DON de las 22 bancas que se distribuyen entre las distintas minorías, no se necesitaba más el umbral o el piso de ese 3%. Y hacen mención que en el debate parlamentario había quedado claro que la voluntad de los legisladores era derogar el decreto 9280, situación que escapa la verdad. Miren, ese día hubo 9 proyectos que se unificaron. El mensaje del propio exgobernador Jorge Obey,
un proyecto de Ambrosio y Ritter, otro de Marcucci y Pes, Lamberto, Liberati y Bonfatti, otro de Real y Julier, otro de Gutiérrez, Riestra y Venas, otro de Mascheroni, otro de Cura y otro de Marcucci. De los 9 proyectos, 5 proyectos expresamente planteaban que había que mantener el 92-80. Y de los 9 proyectos, ninguno de los proyectos derogaba el 92-80. ¿Cuándo se da una derogación orgánica, que es como una derogación tácita? Cuando en realidad hay contradicción entre la norma original con la norma que está modificando. Pues acá no hay contradicción. La 92-80 es una norma complementaria a todos los regímenes electorales que hemos tenido en la provincia de Santa Fe desde 1983 hasta esta parte. Con cada régimen electoral que hemos tenido, la 92-80 en su artículo 5º siempre se aplicó. Es la primera vez que el Tribunal Electoral, desconociendo la jurisprudencia del propio Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, emite una nómina de candidatos sin respetar este piso del 3% del padrón electoral. Estamos hablando a la elección actual de la necesidad de reunir 85.000 votos para poder ingresar en la distribución por el sistema proporcional DOM. En primer lugar, quiero dejar sentado con mucha firmeza que no es cierto que cuando se discutió y se sancionó la 12367 se haya derogado el artículo 92-80. También quiero dejar aclarado que la jurisprudencia existente se dio con distintas normas también. 2001, caso Mauri. 2007, caso Martínez. 2011, caso del Frade. Y 2015, en 2 oportunidades, Molina y Estochero. Esos 5 casos que son ciudadanos que fueron a la Corte en queja por inconstitucionalidad porque se le aplicaba el 92-80 en su artículo 5º, en las 5 oportunidades la Corte Suprema de Justicia avaló la aplicación del piso y la constitucionalidad del 92-80. Y acá está la gravedad de la actitud del presidente del Tribunal Electoral, que a nuestro entender es pasible de pedido de juicio político. Algunos plantean que la tarea del Tribunal Electoral es una tarea administrativa. Es cierto que la Secretaría Electoral tiene una funcionalidad administrativa, es más, depende del Poder Ejecutivo de la provincia, Ministerio de Gobierno. Pero la tarea de los 3 miembros, que por algo son magistrados, Pucha, presidente de la Corte y 2 camaristas, es la de aplicar el derecho electoral, nunca de interpretar el derecho electoral de acuerdo a su visión jurídica o visión de justicia electoral. Herbeta debió haber aplicado la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. La gravedad que, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, no observa esa jurisprudencia que la propia Corte ha producido en las 5 ocasiones que distintos ciudadanos se dirigieron en queja por inconstitucionalidad. Y 2 perlitas que me parece que hablan a las claras del absurdo que se está cometiendo y de la acción absolutamente arbitraria del Tribunal Electoral de haber otorgado la banca a una lista que no reunió ese requisito del 3%. Si entramos a la página web del Tribunal Electoral, la 92-80 está colgada como una de las legislaciones que se aplica. Dimensionen el absurdo. El presidente del Tribunal Electoral dice, suponemos, porque otra cuestión más, la resolución no está fundada. Se podrá decir que se puede fundar después, que se puede dar a conocer los fundamentos después,
Dentro de 2 días se van a cumplir 7 días, de los cuales mañana se cumplen 5 días hábiles desde que terminó el escrutinio definitivo y nunca se dio a conocer los fundamentos por el cual se dio esa anónima de los 50 diputados y diputadas según el tribunal electo en forma correcta o distribuida en forma correcta. Y la otra perlita es el decreto 236, el decreto de convocatoria al propio proceso electoral. En ese decreto, en el segundo párrafo, la primera norma que se menciona justamente es el decreto 9280, como una de las normas aplicables a este proceso electoral. Los fundamentos del debate cuando se derogó la ley de lemas nos vamos a guardar para la parte jurídica, también para no facilitar tanto la tarea de las otras partes. Pero tómense el trabajo de leerla y ahí van a ver que la voluntad de los legisladores claramente fue mantener ese umbral. Umbral que, por cierto, lo tiene el régimen nacional. El Código Electoral de la Nación también tiene un umbral, un piso del 3% cada vez que elegimos diputados y diputadas. Es una norma que se sancionó en junio de 1983. Sí, señores, es una norma de la dictadura, como algunos dicen, queriendo chicañar de una forma muy berreta. A algunos les pregunté, que son legisladores hace mucho tiempo, si alguna vez presentaron alguna norma para derogar todos los decretos que existen y que vienen de la época de la dictadura. Por ejemplo, en el 92-86, que establece el régimen para el personal municipal de municipios y comunas. Régimen que, entre otras cosas, es bastante avanzado en cuanto a reconocer derechos a los trabajadores y trabajadoras municipales. Hay muchísimas normas de la dictadura que están vigentes y seguramente es una deuda de la política abordar cada una de ellas, convertirla en ley, derogarla, mejorarla, etcétera, etcétera. Pero no son inválidas en su aplicación jurídica. Se podrá usar para alguna chicana política berreta, como muchos hacen en las redes, pero no tiene invalidez de aplicación jurídica. Nos cambiaron la regla de juego, señor presidente. Todos y todas los que somos candidatos y participamos de este proceso electoral sabíamos que ese piso del 3% es necesario para distribuir las bancas de diputados y de concejales en cada una de las jurisdicciones de la provincia de Santa Fe. Repito, en 40 años de democracia es la norma que se aplica. En 40 años de democracia jamás fue derogada. No tiene derogación orgánica porque no tiene contradicción con ninguna de las normas aplicables al derecho electoral en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.